Bajo el capitalismo, la discriminación estadística lleva a que a las mujeres se les pague menos que a los hombres en promedio. Por supuesto, no todas las mujeres tienen parejas heterosexuales y muchas mujeres no se convierten en madres. En cuanto a quienes se encajan en ambos proyectos de ley, muchas de ellas se encuentran alguna manera de volver al trabajo poco después del parto, incluso en las sociedades más capitalistas. Algunas de ellas tienen que pagar por el cuidado privado de los hijos y otras tienen familiares que pueden cuidar a sus hijos. Sin embargo, el hecho es que las exigencias de la maternidad hacen que muchas mujeres abandonen la fuerza laboral y se vuelvan económicamente dependientes de los hombres en un grado u otro. Y debido a un fenómeno llamado discriminación estadística, esto tiene consecuencias importantes para todas las mujeres, independientemente de si tienen hijos o si viven en relaciones heterosexuales. Ahora yo voy a poner mi caso antes de poner el caso que está en el libro acá. Cuando yo me gradué de la universidad, mi esposa ya estaba trabajando como maestra. Ella me ayudó a ir a la universidad acá en Estados Unidos, como ya dijimos varias veces, carísima la educación. Entonces ella trabajaba como maestra, que es un sueldo decente, no es gran cosa, pero es decente. Y con ese dinero alquilábamos un sótano en una casa ahí en Salt Lake. Mientras yo iba a la universidad, lo pagamos todo de contado. O sea, nos cagamos de hambre. Esos años que fui a la universidad, por suerte me gradué de la universidad en 3 años, o sea que no fue tanto. Pero fue una situación difícil. Luego que yo empecé a trabajar, pasaron unos años, estábamos más o menos estables en la situación económica y adoptamos a mi hijo, a nuestro hijo. Como era tan caro contratar a alguien en una guardería o a alguien que nos cuidara al chico, costaba más de la mitad de lo que mi esposa iba a recibir en sueldo. Realmente no valía la pena. Entonces ella decidió quedarse en la casa y cuidarlo a él por unos años. Yo realmente me hubiera gustado quedarme en la casa y cuidarlo yo, pero ella en realidad dijo, no, este es el lugar. Nosotros, ella y yo nos criamos muy mormones, ¿no? Es una religión muy conservadora, muy fundamentalista, en que el trabajo de la casa es el trabajo de la mujer. Entonces ella dijo, no, yo me voy a quedar en la casa, vos anda a trabajar. Yo digo, me parece bien. Yo fui, trabajé, ella se quedó en casa unos 4 años, porque acá el high school, la secundaria de nuestro barrio, tiene una guardería gratuita, donde los chicos de la secundaria cuidan a los nenitos. Hay maestras, por supuesto, de guardería, mujeres que son maestras graduadas, las paga el distrito. Había 3 o 4, pero el resto de los que cuidaban a los chicos eran los estudiantes del secundario. Y lo hacían por crédito de la escuela, no sé qué. Gratis, obviamente. Entonces, 4 años que ella tuvo que quedarse en casa. Luego de esos 4 años volvió a trabajar. Pero ¿qué pasó? En esos 4 años ella perdió la antigüedad. Perdió los años que podría haber juntado para la jubilación, ¿no? La pensión. Y, por supuesto, hay que renovar la licencia acá para ser maestra. Entonces uno generalmente renueva la licencia obteniendo créditos. Y los créditos uno los obtiene mayormente enseñando. Entonces, mientras yo enseñe, ya estoy listo para renovar la licencia casi. Tengo que tomar un par de clases, hacer un par de cosas más, pero ya está. Cuando uno no está enseñando, es difícil juntar esos créditos para renovar la licencia. Es difícil, tiene que ir, pagar por clases. Es jodido. Entonces ella tuvo que hacer todo eso. Volvió a la escuela. Ella trabajó, todos esos años que trabajó ella, antes mientras yo estaba en la universidad, ahora los dos tenemos la misma antigüedad. Lo cual no tiene sentido, ¿viste? Pero si ella podría haber seguido trabajando mientras nuestro hijo estaba siendo cuidado por una guardería o una niñera que nos hubiera alcanzado para pagar, hubiera tenido sentido, ¿viste? Pero no se pudo. Entonces ella perdió su antigüedad, perdió los años de jubilación, perdió todo eso a causa de que tuvimos un hijo. Imagínate, nosotros tuvimos uno solo. Si hubiéramos tenido más, ella hubiera tenido que quedarse en la casa muchísimos años más que eso. O sea, estaríamos en una situación mucho peor. Y bueno, el ejemplo que nos da acá el libro dice, para ver cómo funciona esto, imagina que sos un empleador que intenta decidir cuánto dinero ofrecerle a un empleado nuevo, quien resulta ser mujer. Ahora, si pudieras mirar en una bola de cristal y ver cuán confiable va a ser una trabajadora en el futuro, podrías basar tu oferta en esa información. O sea, la oferta de salario que le vas a dar, el sueldo. Cuanto más confiable, mayor es tu oferta. Cuanto menos confiable, menor.
Las interrupciones laborales y la doble carga también contribuyen a la situación económica de las mujeres bajo el capitalismo. Cuanto más estudias cualquier fenómeno social, más a menudo terminas llegando a la misma conclusión. Es complicado. La realidad es compleja y por lo general no hay una sola explicación simple para nada. En cambio, hay un montón de explicaciones superpuestas que vas a tener que armar. Lo mismo ocurre con la situación económica de las mujeres que viven en sociedades capitalistas. Para completar lo que queremos decir con esto, veamos algunas explicaciones más de por qué las mujeres se ven perjudicadas por la economía. Las mujeres que vuelven al trabajo después de tener hijos suelen hacerlo después de un gran periodo prolongado de ausencia. Ahora, si alguna vez tuviste un trabajo en una oficina bien ocupada, sabes lo difícil que puede ser ponerte al día con tus asignaciones y volver al ritmo de las cosas si se pierden incluso un solo día de trabajo. Multiplica eso por semanas o meses o años. Y ahora toma todo eso y ten en cuenta la doble carga que llevan muchas mujeres trabajadoras. Terminan su trabajo en la oficina y luego se van a casa para hacer su segundo trabajo no pagado, ser la cuidadora principal de los chicos y de la casa. Y sí, algunos hombres comparten la carga o incluso asumen este papel ellos mismos, pero en promedio las mujeres hacen mucho más trabajo de criar a los hijos que los hombres. Y eso no es todo. Si el niño se enferma y tiene que irse a casa de la guardería o de la escuela, adivina quién probablemente va a tener que salir del trabajo para ir a buscarlo. Y si el niño se despierta en medio de la noche, adivinen quién probablemente va a tener que trabajar al día siguiente sin haber dormido. Sí, a veces va a ser el padre, pero estadísticamente es mucho más probable que sea la madre. Es complicado entonces, y es comprensible que muchas madres terminen agotadas al regresar a sus trabajos después de tener hijos. El caso de mi vieja. Yo siempre dije de chico, ¿cómo va a ser que haya un patriarcado? ¿Cómo? Porque hablan de machismo si mi vieja lo tiene cagando mi papá. Sí, está eso. Pero mientras tanto, mi papá se hacía el pobrecito, la víctima, está bien, cómo me cagan a pedo, iba, se dormía una siesta de 4 horas mientras mi vieja iba a trabajar en el colectivo, que tenía que ir el autobús, no sé, colgada. A veces yo fui una vez con ella al trabajo, porque no tuve escuela, y por supuesto ella me tuvo que cuidar llevándome al trabajo. El autobús estaba tan lleno que ella estaba colgada de la no sé, los pasamanos, eso que hay afuera, que lo ayuda a uno a subirse. Ella estaba colgada ahí, me metió a mí adentro del colectivo, yo estaba en los primeros escalones, ella estaba colgada y viajó así la media hora hasta el trabajo, porque claro, no se bajó nadie, iban de nuestro barrio hasta el centro, ¿no?, donde trabajaba ella, y estaban todos ahí lleno como sardina y ella colgada. Así iba al trabajo, imagino que no todos los días, pero así fue, yo la vi. Y entonces ella iba a trabajar sus 8 o 9 horas. Salía del trabajo en el Ministerio de Educación ahí en el centro de Córdoba, me acuerdo, calle La Rioja creo que era. Salía de ahí, caminaba hasta el colectivo, volvía a casa, llegaba, por supuesto tenía que cocinar, limpiar, porque mi viejo no hacía ni bosta, él con la excusa de que trabajaba, pero ella también trabajaba, él no hacía un carajo. Entonces, y eso se vio hasta el día que mi mamá murió. Yo la fui a visitar a Las Vegas, lo fui a ver a ellos. Mi viejo trabajaba no sé dónde, mierda, me acuerdo, creo que trabaja en el Walmart. Y mi mamá también. Y él llegaba del trabajo, yo estaba ahí con mi hijo, ¿no? Lo fuimos a visitar. Se echó en el sofá, apenas llegó del trabajo, empezó a mirar tele. Y mi hijo y yo, viste, como medio cago de hambre, así le digo, bueno, ¿cocinamos algo? No, ya viene tu mamá. Llegó mi vieja, terminó de hacer exactamente el mismo trabajo que había hecho él. Llegó, hizo de comer, empezó a limpiar. Ella tenía como 63, 64 años en esa época. Él era un poco más viejo, pero no tanto. No hizo ni bosta. Ella tuvo que hacer todo. Entonces, ¿cómo es justicia eso? No hay patriarcado, no hay machismo. Eso es machismo, pero de lo peor. Y eso que mi vieja lo tenía cagando, como digo a mi vieja, y sin embargo, eso se veía. Y eso se ve en todas partes. No me digan que no. Eso se ve constantemente. Bueno, dice acá la autora, como resultado la calidad de su trabajo podría verse afectada e incluso podrían renunciar. Y cuando sucede cualquiera de estas cosas, los empleadores refuerzan aún más su percepción de que las mujeres son empleadas menos confiables que los hombres, lo que lleva a una discriminación estadística aún mayor. Además de que está este machismo, esta idea
antigua de que las mujeres son más emocionales, entonces tal vez no es bueno contratarlas para un cargo de supervisora, un cargo así, viste, alto, porque son muy emocionales. Los hombres son más fríos, calculadores, las mujeres son muy emocionales, histéricas podría decirse, porque gritan como perras. Bueno. O sea, si un empleado tiene que irse para buscar a los chicos o quedarse con ellos si están enfermos sin aviso previo, no puede considerarse un empleado muy confiable, ¿no? Y esa es la situación de tanta mujer casada con hijos. Y ni hablar de las mujeres solteras, quienes generalmente tienen que cuidar al chico de los fachos, que los fachos la obligan a parir, mientras que el padre está quién sabe dónde porque no tuvo ganas de hacerse responsable de sus hijos, porque obvio la sociedad no exige que los hombres tomen la responsabilidad que se le exige a las mujeres. Ellos pueden hacer lo que quieran. Incluso tenemos canciones de eso y todo, ¿no? Y voló. Y bueno. Pero claro, yo estaba viendo acá un video en la radio la Resistencia Radio. La radio del Houston, que ya vamos a mencionar en un programa futuro, pero no muy futuro, porque tengo cada vez más ganas de hablar al infeliz La Resistencia Radio tiene un video al principio, cuando uno entra al canal, es como el preview del canal, y tienen un video que se llama Mujeres que desafían al feminismo, y tienen a una chica que se llama Fátima Mercado, que dice esto. Hoy es otro día donde el feminismo nos hace sentir a nosotras, las mujeres, que somos unas idiotas. Básicamente ahora el 50% del directorio tiene que estar formado por mujeres, no por nuestra capacidad, sino porque somos mujeres. A ver, yo no necesito que nadie me regale nada acá. Yo creo que puedo llegar lejos por la capacidad que tengo. No necesito las cosas estúpidas que están haciendo el feminismo, que vuelvo a remarcar, no son derechos, sino que son privilegios. Lo que necesitamos es formarnos, capacitarnos y llegar lejos por lo que somos, no por el género que tengamos. O sea, para mí, que una mujer diga eso, tiene que ser una mujer muy privilegiada. Una mujer que viene de una clase alta o de una clase media alta, que tiene todo lo que le hace falta, tal vez se casó joven con un tipo con guita, no le hace falta nada. O tal vez tuvo la suerte de como con los papás y la mamá tenían plata, ellas pudieron conseguir un buen trabajo desde el comienzo de su carrera, entonces claro, a mí no me dieron nada. No se dan cuenta de todo lo que le dieron. Porque son tan privilegiadas que no se dan cuenta que hay mujeres que tienen que trabajarse, romperse el orto para ganar todo lo que han conseguido, pero a ellas se lo han dado todo de bandeja y ellas ni se dan cuenta. Bajo el capitalismo, las madres tienen que seguir trabajando o sufrir las consecuencias de la brecha del currículum. Como vimos anteriormente, nuestra hipotética madre tuvo la suerte de poder pagar una guardería privada para su hijo, lo que le permitió volver a trabajar. Y por supuesto, el uso de la palabra suerte es irónica acá, porque pagar una guardería privada puede terminar siendo un tema bastante injusto para las madres trabajadoras. Desafortunadamente, la alternativa es dejar de trabajar, lo que conduce a otra situación mala para ellas. El resultado final es que las madres terminan entre la espada y la pared después de dar a luz, y la razón de esto se reduce a 4 palabras: brecha en el currículum. Considera a las mujeres que renuncian a sus trabajos por 1 o 2 años y luego intentan regresar a la fuerza laboral una vez que sus hijos son mayores. Durante ese tiempo suceden 3 cosas. Primero, dejan de generar ingresos, lo que puede llevar a una dependencia económica de los hombres. En segundo lugar, dejan de avanzar en sus carreras, lo que contribuye aún más a la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como a la falta de mujeres en puestos de liderazgo. Cuando no se ven mujeres en puestos de liderazgo, ¿qué piensa uno? Las mujeres no son capaces de hacer estas cosas. Entonces, cuando una mujer quiere trabajar en un puesto de liderazgo, el empleador se le ríe en la cara. Y tercero, dejan de adquirir experiencia laboral, lo que genera lagunas en sus currículums. Por supuesto, los empleadores potenciales no ven con buenos ojos esas brechas. Quieren ver candidatos con un flujo constante de experiencia laboral, lo que perciben como la marca de un empleado confiable. Si alguien busca trabajo en tu empresa y ves que el último trabajo que tuvo fue hace 10 años, tenés que preguntarte qué problema tiene.
Y si es una mujer que se quedó en la casa por esos 10 años para cuidar a los chicos, tal vez te preguntes si esa mujer es realmente seria sobre el trabajo o si es solo un hobby más o algo así. Está en la casa aburrida, los chicos están grandes, tal vez solo quiere salir de la casa, para eso quiere trabajar, no es que te caga de hambre y que realmente necesita. En esa situación, si una mujer termina siendo contratada, probablemente obtendrá un puesto o un salario más bajo que el que tendría si no hubiera dado a luz. Y esto contribuirá aún más a la brecha salarial y la falta de mujeres en puestos de liderazgo. Para evitar las consecuencias de tener una brecha en el currículum, muchas mujeres envían a sus hijos a guarderías privadas para poder seguir trabajando. Ahora, ya hemos visto cómo esto no es una panacea, ya que muchas madres continúan siendo las principales cuidadoras de sus hijos durante sus horas libres. Pero ese no es el único problema. La otra es que la guardería privada puede ser muy cara y acabar consumiendo la mayor parte del sueldo de una madre trabajadora. Pensemos en Leslie, el seudónimo de una profesora de universidad estadounidense. Después de que Leslie dio a luz, puso a su hijo en una guardería privada para poder seguir trabajando. Adivinen cuánto dinero ganó al final de cada mes después de deducir los impuestos, el seguro médico y los costos de guardería. 70 centavos. Puede que eso no parezca que valga la pena, pero la alternativa es que Leslie renuncie y pierda la antigüedad en su carrera con todas las consecuencias que eso va a traer. El neoliberalismo obliga a las personas a valerse por sí mismas, lo que pone a las mujeres en desventaja. ¿Qué harías si fueras Leslie? ¿Trabajarías por 70 centavos de sueldo neto al mes o renunciarías al trabajo y sufrirías las consecuencias de perder la antigüedad en tu carrera, tener un hueco en tu currículum y tal vez volverte económicamente dependiente de tu pareja? Es una decisión bastante difícil, aunque si sos un hombre, una decisión que probablemente nunca vas a tener que tomar. Ambas opciones son injustas, y ese es precisamente el punto. Esta no es una elección que las mujeres deban tomar, pero bajo el capitalismo es una situación a la que las mujeres se enfrentan habitualmente, y esta vez la razón se reduce a una palabra: neoliberalismo. Básicamente el neoliberalismo es como el capitalismo de libre mercado con esteroides. Bajo el neoliberalismo, el gobierno intenta poner la mayor parte de la economía bajo el control de las empresas privadas. En la práctica, esto significa privatizar las industrias estatales, reducir las regulaciones, recortar los fondos para los servicios públicos y los programas de bienestar social, cerrar por completo esos servicios y programas o simplemente no crearlos en primer lugar. Por lo general, un gobierno neoliberal hará una combinación de esas dos cosas. Por ejemplo, podría entregar su industria energética a compañías petroleras privadas, eliminar las regulaciones del sector financiero, reducir su financiamiento a la educación pública y evitar la creación de un sistema de salud pública. Durante la época de Menem en Argentina, por ejemplo, las aerolíneas argentinas se convirtieron en una empresa privada. La YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa petrolera del gobierno se convirtió en una empresa privada. Acá los conservadores de Utah, cuando yo les contaba eso, me decían muy bien porque el gobierno no tendría que encargarse de esas cosas. Y bueno, la economía de allá va, ya vemos cómo está. El resultado final es que la gente queda a merced de los empleadores privados y las fuerzas del mercado. ¿Te gustaría jubilarte algún día? Pagale a una empresa de jubilación privada. ¿Te interesaría que los bomberos te apaguen el fuego si un día se te quema la casa? Más vale que tengas un carnet de miembro de la estación de bomberos privada local o cagaste fuego, como diría mi viejo. Para las mujeres esto tiene muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, digamos que es una mujer estadounidense que trabaja para una empresa que no ofrece licencia por maternidad remunerada, porque acá no se hace eso. Y esto es perfectamente legal y a menudo es el caso en los Estados Unidos. Muy pocas empresas le pagan a las mujeres para que se tomen un par de meses o lo que sea para quedarse en casa con los hijos. No existe eso, y mucho menos a los hombres. Y Estados Unidos, como decimos, pasa eso porque es un país muy neoliberal. Mientras tanto, probablemente no tendrá acceso a guarderías subsidiadas por el gobierno y mucho menos completamente pagadas. Ahora estés en el dilema de Leslie. Y eso es solo la punta del iceberg. Sin una fuerte intervención del gobierno en la economía, probablemente como la brecha salarial y la discriminación estadística continúan haciendo que las mujeres sean menos iguales
que los hombres. Esto a su vez hace que muchos de ellos dependan económicamente de sus parejas varones, ya que tienden a convertir a los hombres en las principales fuentes de ingreso en las relaciones heterosexuales. En la próxima sección veremos más de cerca cómo la ausencia de intervención del gobierno contribuye a estos problemas bajo el neoliberalismo. Dejar a las personas vulnerables a las fuerzas del mercado hace que las mujeres sean vulnerables a la discriminación de género. Si estudiaste economía en la secundaria o en la universidad, probablemente haya una frase que todavía tenés alojada en el cerebro más que cualquier otra: la ley de la oferta y la demanda. Como los defensores del capitalismo nunca se cansa de decirnos, esta es una de las características centrales de una economía de libre mercado. Ahora bien, cuando hablamos de productos básicos cotidianos, la ley de la oferta y la demanda pueden parecer bastante inocentes. Por ejemplo, si la demanda de sombreros baja y la oferta se mantiene constante, el precio de los sombreros también va a tender a bajar, lo que va a causar una disminución en la oferta. ¿Hiciste demasiados sombreros? Vas a bajar el precio de los sombreros para sacártelo de encima y para la próxima va a ser menos sombreros, ¿verdad? El mercado se ajusta y todos viven felices para siempre. Pero cuando pasamos de cosas como sombreros a la oferta y la demanda del trabajo de las mujeres, estas fuerzas del mercado adquieren una dimensión mucho más oscura. En promedio, el trabajo de las mujeres tiene menos demanda que el de los hombres bajo el capitalismo. Una de las razones de esto es la discriminación estadística. Si se les da a elegir entre un hombre y una mujer, los empleadores tenderán a favorecer al hombre. Hay estudios estadísticos sobre eso, ya que tiene la garantía de que el hombre no va a dar a luz y probablemente no dejará su trabajo si su pareja tiene un hijo. Otra razón es el sexismo a la antigua usanza. En promedio, la gente tiende a ver el trabajo de las mujeres como menos valioso que el de los hombres. Digamos, las razones de esta percepción son complicadas, pero el resultado del sexismo viejo, ¿no? Pero el resultado es tan simple como lamentable. Si el trabajo de las mujeres se considera menos confiable y valioso que el de los hombres, la demanda de los empleadores será menor. Y si su demanda es menor, las mujeres tenderán a recibir menos trabajos y salarios más bajos. Mientras tanto, debido al neoliberalismo, no va a haber un gobierno que intervenga y solucione estos problemas. Por ejemplo, no hay un empleo garantizado por el gobierno para las mujeres por medio de las industrias estatales, como fue el caso en el socialismo estatal. Y no existen leyes sólidas o mecanismos de aplicación para obligar a las empresas privadas a contratar y pagar a las mujeres el mismo salario que a los hombres, como puede ser el caso en el socialismo democrático. En 2018, Islandia dio un paso en esta dirección al instituir una ley de igualdad de remuneración con fuertes disposiciones de cumplimiento. O sea, el gobierno dijo: empresas, ustedes tienen que tener un cierto porcentaje de mujeres. Si no lo tienen, van a tener que pagar una multa. Por el contrario, Estados Unidos tiene una ley de igualdad salarial relativamente débil que requiere que las mujeres muestren discriminación salarial en los tribunales. Eso es algo difícil de hacer, especialmente porque requiere que una mujer lleve a la empresa a la corte, otra cosa que cuesta mucho dinero en los Estados Unidos. Veamos la diferencia entonces. En Islandia, yo estoy trabajando, soy una mujer en una empresa de videojuegos, por ejemplo. Y eso era algo que yo iba a mencionar. Por ejemplo, la chica esta dice, ¿cómo se llama? La Fátima Mercado dice: a mí yo no necesito que nadie me dé nada. Yo consigo todo con mi propia capacidad, ¿no? Bueno, seguro, Fati, dale. Pero hay una empresa acá, ¿cómo se llama? Activision, de videojuegos, Activision Blizzard. Y ellos hacen videojuegos muy populares, ¿verdad? Entonces, ellos tienen sus empleados que hacen el código de los videojuegos, ¿no? De los programas que hacen ellos, y son mayormente hombres. Y cuando contratan a mujeres, le pagan menos. ¿Por qué? Porque los tipos que juegan videojuegos todo el tiempo, admitamos, son unos machistas de mierda. Muy, no sé. Por algo están viviendo en un mundo de fantasía todo el tiempo. Entonces, ese caso está hoy en la corte. Estas mujeres han tenido que llevar a Activision a la corte para que el gobierno haga algo al respecto.
¿verdad? Y Activision reconoció la culpa porque hubo demasiadas pruebas en su contra, entonces pagaron millones de dólares en compensación a sus empleadas. En Finlandia eso no hace falta. O como era en Islandia. En Islandia, una empleada se da cuenta de que a ella le están pagando menos que a un hombre, va al gobierno, al representante del gobierno, le dice, este es mi cheque, esto es lo que me están pagando a mí. Pueden revisar realmente que esto es lo que le pagan a los hombres. El gobierno, entonces, sin necesidad de que la mujer vaya a la corte, se contrate un abogado, pierda de su tiempo, la posibilidad de que sea echada del trabajo, etc., el gobierno va y le pide a la empresa que le muestre sus salarios. La empresa muestra sus salarios y ellos comparan. Bueno, en promedio, las mujeres le pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo. Ok, empresa, estás haciendo algo malo, te vamos a multar y le va a tener que subir el sueldo a las mujeres. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero bueno, esa es la belleza del neoliberalismo. Menos regulaciones. Como diría mi suegra, los ricos son ricos porque trabajan más, no porque... no por algún privilegio inherente ni nada, no. Cada uno en el neoliberalismo tiene lo que tiene porque se lo merece, obviamente. Que no sea mal educado.